Hoy vas a disfrutar del desembarco de la Armada Española en Samil, Vigo. Hoy voy a intentar comentar el desembarco del grupo Dédalo 24, una exhibición que hacen a su vuelta de una larga misión desde el 4 de abril que ocupó todo el frente de la OTAN, desde Turquía hasta el mar Báltico. Van a escenificar un desembarco contra el enemigo, un supuesto enemigo que está en la playa. Ahora se dirige un helicóptero de tipo gato o toro. Va a haber dos helicópteros en esta exhibición, uno es tipo gato y otro toro. Lo siento que no controlo el tema militar, solo sé que hay esos dos tipos. Ya veis que se acerca la Arenal. Perdón porque no pude acercarme más y se va a ver muy lejos. Y ahora desde este avión van a hacer una inserción de una unidad de reconocimiento de infantería de marina a través de un fast rope, es decir, un deslizamiento o rappel desde un helicóptero. ¿Veis cómo se levanta la arena? Tiran la escalera y empiezan a bajar los soldados. Es un helicóptero AB-212. Los soldados en tierra van a asegurar la posición, posibilitando que 8 lanchas de desembarco ligero, cargadas con 9 militares cada una, puedan desplegar sus fuerzas por vía terrestre. Ahí vemos el otro helicóptero disparando. Disculpad por el desenfoque, al ser un objeto pequeño a la cámara le cuesta enfocarlo. Y ya vemos cómo se acercan las 8 lanchas de desembarco ligero o Supercats. Ya han llegado a la arena y los militares proceden a desembarcar y a tomar posiciones.
siempre con el apoyo de los helicópteros desde el aire. Mencionar que en esta misión participaban el portaaviones L-61 Juan Carlos I, el buque de asalto anfibio L-51 Galicia y la fragata F-103 Blas de Lezo. Y vemos, a la vez que se aleja el helicóptero, que se acercan las embarcaciones pesadas o lanchas de desembarco mecanizadas LCM. El helicóptero sigue haciendo un reconocimiento. Y las lanchas de desembarco mecanizadas ya están cerca de la arena para desembarcar los vehículos de transporte terrestre. Parece que se acercaron al barco algunos soldados. Y ahora veremos descender ya los vehículos. Ahí bajan. Con este despliegue de la Armada Española, el enemigo se va a ver superado y vencido.
y pronto comenzará el repliegue de las fuerzas escalonadamente. Tras un intercambio de disparos, por supuesto, que por desgracia no podemos ver. Vemos la isla de Toralla unida a tierra por un puente y seguidamente por delante de las CIES está pasando el helicóptero, las Islas CIES, Parque Nacional, el único parque nacional de Galicia, unas islas paradisíacas cuya principal playa ha sido nombrada como mejor playa de Europa o incluso creo que del mundo, de aguas cristalinas, arena blanca, a la vez un poco como la que estáis viendo de Samil. Se ve movimiento de las tropas. Espectacular en la playa de Samil. Parece que los soldados suben a las lanchas rápidas, ligeras, Supercats. If you don't like my peaches, please don't shake that tree. If you don't like my peaches, please don't shake that tree. Well, I have a baby, but I live in misery. Well, I'm sitting here wondering with matchbox on my clothes. Well, I'm sitting here wondering with the matchbox on my clothes. I ain't got no matches, but I sure got a long way to go. Y efectivamente vemos ya cómo se alejan estas lanchas ligeras después de acabar su misión en la playa. Vemos otra pasada de reconocimiento del helicóptero. Y los vehículos de transporte terrestre también se dirigen otra vez a las embarcaciones pesadas LCM.
mencionar que en la Armada Española hay mucho marino de Galicia. Pues en Marín tenemos una escuela naval. Y ahora vemos la pasada de uno de los aviones Harrier AV-8B. De momento se aleja, pero lo veremos más de cerca. Los helicópteros siguen a lo lejos dando una pasada y las embarcaciones pesadas se alejan de la playa. Ahí viene el avión escoltado por los dos helicópteros. Vamos a escuchar porque el sonido es espectacular. Corregidme en comentarios si me equivoco, que no sé si estos aviones son de despegue y aterrizaje en vertical. Los Harrier AV-8B. Pues próximamente vamos a ver una maniobra que intuyo que sí lo son. Ahí vemos otra vez las lanchas ligeras que van en línea hacia otro lado, desconozco por qué. Y ahí viene otra vez el avión, nos va a hacer un giro. A cámara lenta y ampliado. Perdón por el desenfoque, es lo mismo de antes. Al ser un objeto pequeño, a la cámara le cuesta enfocarlo.
y una vez más a cámara lenta. Realmente espectacular y un privilegio poder haber visto esto en directo. Y en un marco incomparable de belleza. Vemos cómo ha ido dando la vuelta y se va a volver a acercar y hacer la maniobra que os he mencionado antes. Va a permanecer quieto cual helicóptero. Ya vimos cómo se alejaba el avión AV-8B y ahora volvemos a ver los barcos LCM
que van a desfilar por delante de la playa y despedirse de la gente de Vigo. Vemos como tanto desde la arena como desde el barco se despiden con la mano. Vemos cómo se van ya las lanchas de desembarco mecanizadas LCM. Mencionar que About Galicia, este canal, tiene a su vez también un canal en Telegram, en el que compartiré muchas más fotos, muchos más vídeos, mucha más información, incluso cosas que no puedo compartir en YouTube, las podréis tener en el canal de Telegram. Es completamente gratis. Y si te ha gustado, regálame un like, suscríbete que es gratis y me ayuda muchísimo y comparte para que llegue a más gente. Muchas gracias y hasta la próxima.